Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo, ya sabéis que me extenderé un poquito más en el trabajo también, y que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Virgo y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, en lo laboral. Virgo, veo en el tema laboral el fin de una etapa. Y en el caso de que sea el fin de tu etapa en este lugar, justo después veo otro trabajo. Lo que me da a entender, Virgo, que posiblemente tú ya tengas algo mirado, o que este fin de etapa sea porque tú lo quieres así. Bien, vamos a ver qué más. Me sales en otro lugar, ¿eh? O sea, confirman. Virgo, cambiarás de lugar, hay un cambio, hay un fin de una etapa en el lugar que tú estás trabajando ahora mismo. También te voy a decir una cosa, igual que te digo una cosa, te digo la otra. En este otro lugar, no es un lugar en el cual tú te quedarás muchos años, mucho tiempo. Es algo transitorio en tu vida, Virgo. Así lo dicen las cartas. Es un lugar en el que vas a estar una etapa de tu vida. ¿Por qué? Porque tú no vas a sentir esa estabilidad en ese lugar. Siempre tendrás la sensación de que tienes un pie dentro y otro fuera en ese lugar. Los Virgo que no estáis trabajando, no es que salgan unas cartas especialmente buenas aquí, ¿no? Pero sí me dicen las cartas que dentro de todo esto malo que está, de este estancamiento laboral que estás teniendo, tienes los caminos abiertos. Dice que solo debes de pensar o tener claro si seguir adelante o no, hacer un cambio o no. No quieres hacer el cambio porque no quieres perder la estabilidad, una cierta estabilidad que tú tienes a día de hoy, que puede ser la estabilidad con las amistades, con la familia, con la casa, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero caerás en la cuenta que quizás es la solución más adelante. Entonces, si haces ese cambio, tienes los caminos abiertos, más abiertos de lo que lo tienes ahora, sí. No te prometo grandes cosas porque así no me lo pintan las cartas. Pero ahora mismo, en la situación que tú estás y que estás luchando en contra de un cambio, aquí no hay posibilidad. Y esto es algo que tú te vas a dar cuenta. Los Virgo que tenéis un negocio, puede ser que tú cierres para abrir de nuevo. Así lo dicen las cartas. Pero mira muy bien de qué forma vas a abrir de nuevo. ¿Cuál es el cambio que tú le quieres dar? Porque aquí hablan de ese cambio, pero dice, hay cierto patrón que se sigue igual. Y este es el error. Este es el error, Virgo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Los que estéis arreglando situaciones económicas con temas de juicios y dice, las cosas se complican.
Y vas a tener noticias a lo largo del mes de septiembre, esta complicación que implica un nuevo obstáculo. Esto no quiere decir que no se vaya a salir de esto, claro que se va a salir de esto. Lo que pasa es que hay una complicación. Y hay ciertas cosas que pensábamos que iban a salir de una manera y luego resulta que salen de otra. ¿Bien? Los Virgo que estéis esperando estabilizar vuestra economía con temas de viviendas. Hay algo que comienza a fluir. Hay algo que se mueve, hay algo que comienza a fluir y que posiblemente te genere un dinero. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteritos. Vamos a ver. Me sale alguien aquí que dicen, tiene cierta relación con un sitio que tú habitúas bastante o que pasáis cierto tiempo juntos. Y también te dicen que esta persona puede tener o puede llegar a tener en un futuro, déjame que te confirme, mucha inestabilidad que le llevaría a tener un hijo con otra persona. Entonces, con esto hay que tener cuidado, porque esto es algo que te puede ilusionar, que te puede enamorar, pero que esta persona es muy raro que tenga claros sus sentimientos. Como que siempre te va a dejar esa duda. Vamos a ver qué más. No es una persona que esté dispuesto o dispuesta, Virgo, al matrimonio, a la relación estable. Eso le da miedo. O sea, y te vas a dar cuenta a lo largo de esta historia que tú, bueno, pues como que siempre va a tener un inconveniente. Bien, es lo que yo estoy viendo aquí, que es una persona que siempre va a tener un inconveniente para convivir contigo, para dar un paso más contigo, para una estabilidad. Mayor inconveniente que te pone la economía, ese es el mayor inconveniente que te pone. Pero, ¿qué parte de cierto tiene esto? No es todo cierto lo que te dice. Realmente es que no quiere una estabilidad. Vamos a ver qué más. Es una persona con muchas... que vive como en el victimismo, ¿no? Con muchos problemas, siempre como queriendo que todo gire a su alrededor, ¿no? Con muchas llamadas de atención. Entonces yo no veo a esta persona como persona importante en tu vida. Si no te enamoras, claro está. Si te enamoras te puede hacer sufrir, porque personas así hacen sufrir. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que esta persona vive con el recuerdo también de una persona que está en otro lugar. Vive con ese recuerdo. Vive esperando un encuentro con esa persona. Entonces, ¿cómo se va a entregar a otra persona? ¿Cómo se va a comprometer, ¿no? Vamos a decirlo así, con otra persona? Si vive esperando eso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo.
estando con esta persona, de aquella manera, porque vas a estar de aquella manera, o sea, es que Virgo, también en cierto modo dudo mucho de que sea una persona importante en tu vida, ¿no? Dice, estando con esta persona, tú irás a un evento y en ese evento conocerás a la persona a la cual se comprometa contigo en un futuro, Virgo. Así que ya sabes que, por lo que sea, con esta persona estarás, vivirás la historia de aquella forma, pero que la persona que se comprometerá contigo la vas a conocer estando de aquella forma con esta persona en un evento que tú asistirás. Vamos a ver qué más. Todo dará un giro inesperado en tu vida y te verás en una situación de tomar decisiones muy serias. Aunque también te voy a decir algo. En ningún momento dicen las cartas que a ti te cueste trabajo tomar dicha decisión. Es algo que verás muy claro. Y es algo que decidirás en muy poco tiempo. Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Virgo, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Si seguimos en la relación, ¿por qué seguimos? ¿Qué es lo que nos frena a dar pasos que nuestro interior nos está diciendo que debemos dar o queremos dar? Hay mucha indecisión en esta relación, Virgo. ¿Se va a continuar en la relación? Te voy a decir que sí. Pero tienes que hacerte esta pregunta, el por qué continúas. Y si continúas, ¿hasta dónde crees que vas a llegar con esta persona? ¿Hasta dónde vas a llegar con esta persona? Y si de verdad esta persona va a cambiar. O va a haber... puede cambiar, pero vamos a hacer otra pregunta. ¿Va a hacer esos cambios que tú quieres en tu vida? Los que tú quieres, esa es otra. Vamos a ver qué más. La familia influye mucho aquí, Virgo. Veo temas familiares que influyen mucho. Veo uno de los dos que no se siente querido. Que siempre siente ese amor como, en cierto modo, amenazado o algo así, ¿no? Hablan de esa parte como que va siempre a lo tuyo, ¿no? Y como que yo entrego mucho y tú no me entregas nada a mí o no me demuestras nada a mí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más.
uno de los dos se muestra bastante inestable ante ciertas situaciones de la relación, hacia ciertos obstáculos, como que evade mucho los obstáculos, y dicen que evade una verdad realmente. Lo que evade es una verdad. Entonces se lucha contra eso, contra que algo que hay que no debe de salir a la luz, ¿no? Entonces este es el caso aquí, ¿no? El caso de querer tapar algo que dice que en un futuro se sabrá sí o sí, o sea, ese momento va a llegar. Y cuando llegue eso, pues cada uno verá la decisión que toma. A mí en ningún momento las cartas me están diciendo ahora mismo va a haber una separación ni nada por el estilo, pero cada uno hará lo que tenga que hacer. Yo sí voy a decir algo, que yo lo que veo aquí, que para muchos de vosotros, el tomar una decisión de cada uno por un lado, de cara a futuro, los que estéis en esta situación, los que no, será una estabilidad, también lo digo, ¿eh? También lo digo. Es que hay situaciones muy cambiantes en esta relación, y es lo que tú ves, lo que tú sientes. Hay veces que sientes que sí, que es la persona adecuada por acciones y demás, pero luego tiene unos cambios tan bruscos, ¿no? Bruscos, que te dan a entender todo lo contrario. Lo que dicen aquí las cartas. Que luego hay ciertos cambios que te dan a entender todo lo contrario. Y que no vas desencaminado ni desencaminada, Virgo. Yo también te voy a decir una cosa. ¿Hay una forma de cambiar todo esto? Sí, hay una forma. Pero el primero que tiene que cambiarlo, la que tiene que cambiar eres tú, para que todo cambie. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Fíjate qué mensaje tan curioso, ¿no? Respecto a lo que acabamos de hablar. Dice, no esperes cambios, realiza tú un cambio. No esperes, sino realízalo tú, Virgo. Vamos a seguir, Virgo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cuidado con los problemitas de piel, Virgo, y para muchos de vosotros, así como en general, depresiones. El estado de ánimo, muy importante. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, seguimos. Ahora sí, con ese mensaje general. Virgo, y tu mensaje general. ¿Qué es lo que tú quieres obtener de los demás? Así te dicen las cartas. ¿Qué es lo que tú quieres obtener? Esto es lo que tú tienes que tener claro. Y cada uno, en este caso, siempre lo digo, que lo aplica a su historia y a su forma de ver la vida. Plantéate qué quieres obtener de los demás, Virgo. Te voy a dar un número 21 para esta semana, Virgo. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.